A continuación tendremos con nosotros a Francisco Rodríguez, quien es politólogo internacionalista, egresado del UCB, especialista en política y derecho internacional, es investigador del ICPA, va a desarrollar el tema la dimensión geopolítica de la revolución bolivariana en la disputa del orden mundial multipolar. Abril en la geopolítica venezolana. Adelante, Francisco. Muchas gracias, buenos días. Nuevamente agradecer la participación en este espacio y que en realidad viene a ser casi una continuación de la anterior presentación, donde hablábamos acerca de las visiones geoestratégicas y geopolíticas del comandante Chávez. Solo que hoy tenemos otro ángulo desde el cual vamos a analizar esta temática. En mi presentación, cuando hablamos de la geopolítica y la referimos al caso venezolano, vamos a ubicar tres momentos que definen y configuran un cambio de época, un cambio epocal en el orden mundial. Y esto ocurre en un espacio temporal de 70 años en los cuales Venezuela ha jugado un papel relevante, un papel de primera línea en la geopolítica regional y mundial. Y esos tres momentos que definen el cambio epocal van de la bipolaridad a la unipolaridad y hoy las turbulencias y conflictos que son transformadores del orden mundial multipolar. El primer momento, siguiente lámina. Ya. El primer momento, que es el abril al que no vamos a volver, es el punto de partida. No podemos entender la geopolítica venezolana actual si no vemos efectivamente de dónde venimos. Y este primer momento, ese abril al que ya no retornaremos, transcurre entre el año 48 y el 85. Es el orden mundial bipolar. Está marcado por el conflicto ideológico este-oeste que contrapuso a Rusia, a la Unión Soviética en su momento, con los Estados Unidos y de manera marginal con China, que era, pudiéramos llamarlo para ese momento, el dragón dormido. Ese orden mundial bipolar se construyó sobre una nueva arquitectura, la arquitectura de la posguerra, arquitectura incluso que todavía persiste en el momento actual. O al menos pedazos de ella, partes de ese sistema que se está desmoronando. Era una arquitectura de competencia y de tensión, donde los mecanismos de control del orden mundial en todos los órdenes pasaban por la conferencia de Bretton Woods, tan comentada en muchas oportunidades, que se sucede en el año 44, aún no ha terminado la guerra, y en lo financiero establece la arquitectura del sistema. Lo hace primero sobre el patrón oro-dólar, luego, cuando ya es insostenible ese sistema, se adopta el dólar petrolero en el año 1973 y luego el dólar petrolero a su vez es abandonado en recientes años y hoy impera el dólar fiat. La mera confianza en que el dólar vale por sí mismo. El otro elemento clave de ese pilar de construcción del nuevo orden, de esa nueva arquitectura de posguerra bipolar, fue la Conferencia de La Habana. La Conferencia de La Habana en 1947 es la que aborda todo el tema comercial y diseña a través de lo que se llamó el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, mejor conocido como GATT, todo el debate acerca de la normalización de las relaciones de intercambio comercial. De hecho, en aquel momento se discutió la construcción de una organización mundial
en materia económica, en materia de comercio, pero no prosperó porque no interesaba a los Estados Unidos en ese momento. Hubo que esperar varias décadas para que entonces sí se construyera, y es la mejor arquitectura de la globalización, que es la Organización Mundial de Comercio, la misma que hoy está sufriendo tensiones en su interior. Entonces, tenemos la segunda pieza del rompecabezas. La tercera fueron las famosas conferencias de Yalta, Potsdam y Teherán, que se suceden entre el año 43 y el 45, y que dibujan todo el reparto de las esferas de influencia y el equilibrio geopolítico y geoestratégico en el mundo. Y eso va a imperar durante los próximos 50, 60 años. Es reciente que este esquema comienza entonces a su vez a revertir. Este esquema político-militar descansa a su vez en un sistema de pactos defensivos, y ahí entra entonces la OTAN original en Europa, la SEATO y el ANZUS en el sudeste asiático, el famoso ANZUS que ahora lleva al AUKUS y lleva a su vez a todo el debate en el tema de los submarinos nucleares y en Australia, el TIAR en América Latina, que era la otra pieza del rompecabezas, y del lado soviético el Pacto de Varsovia. Entonces, sobre esto se construyen todas las relaciones político-militares de esa época hasta fecha reciente. El mundo estaba entonces así estructurado en bloques, en alianzas que dominaban áreas de influencia. El caso de Europa Occidental por parte de los Estados Unidos, y el caso de América Latina otro tanto, pero también del lado de la Europa Oriental estaba la Unión Soviética, estaba también el Medio Oriente, que era un espacio de influencia en el cual se debatían entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero también competían y rozaban en ciertas zonas de nadie, zonas vacías, pero cuando digo vacías no es porque no hubiesen ellos colectivos humanos, estoy hablando de zonas vacías o zonas de nadie, porque eran terrenos donde se competía directamente y rozaban en la periferia los intereses de las grandes potencias. Me refiero a África, me refiero al sudeste asiático, me refiero a las zonas polares y al espacio ultraterrestre, que eran también zonas de competencia. Que por cierto, veremos después cómo el espacio ultraterrestre ha vuelto a ser hoy una de las nuevas zonas de confrontación en la construcción del orden global. Había incluso conflictos directos y guerras periféricas en este espacio entre los bloques, y había además riesgos y amenazas de confrontación nuclear. Y esto se expresaba entonces incluso en los momentos de luchas, pero a su vez también en los momentos para limitar el armamento nuclear por vía de las negociaciones y disminuir el riesgo de la conflagración. La mejor imagen simbólica, recurriendo a nuestra amiga Oli, es precisamente la del famoso teléfono rojo, ¿no? O sea, que es una figura metafórica porque no existió realmente como tal ese teléfono. Lo que había eran unos sistemas de clave que se enviaban eventualmente los gobiernos. De aquí, en este contexto es que surgen los acuerdos SALT I y SALT II, que entre 1972 y el año 2002 son los que regulan en materia de crecimiento nuclear, de incremento nuclear, de armas estratégicas. Y este es el acuerdo que en el 2002 Trump patea la mesa y comienza nuevamente la carrera de investigación con aplicación armamentista que estamos viviendo en estos momentos. Había tensiones, como he dicho, y riesgos de conflagración, y esto se explicaba, por ejemplo, zonas de confrontación directa, la guerra de Corea entre el año 50 y el 53, la guerra de Vietnam, donde directamente confrontaron las potencias, la guerra de Afganistán, donde entonces a través de terceros se combatía en los espacios geopolíticos de influencia, la guerra civil salvadoreña en el caso de América Latina, pero también como focos de tensión, focos de roces directos, estuvo los famosos emplazamientos de los cohetes en Turquía, frente a lo cual Cuba responde, es decir, perdón, Rusia, la Unión Soviética en aquel momento responde con la maniobra de emplazar cohetes en Cuba
y lleva a la famosa crisis de los cohetes de 1962. Y debo decir que, subrayar esto, la crisis de los cohetes, es decir, el emplazamiento de cohetes en Cuba era a su vez la respuesta a los emplazamientos que ya estaban en Turquía amenazando a la Unión Soviética. Esos emplazamientos de cohetes, por cierto, Erdogan es quien ya acaba recientemente, estoy hablando hace unos 5 o 7 años atrás, acaba de derogar el acuerdo por el cual se emplazaban los cohetes en territorio turco. Había tensiones entre los bloques e intrabloques. El caso del intrabloque, cuando hablamos del bloque occidental, bloque oriental, bloque de las democracias occidentales, bloque de los totalitarismos, como eran los lenguajes de aquel momento, estuvo presente, por ejemplo, un momento de inflexión muy importante, la conferencia de Bandung en 1955, porque la conferencia de Bandung es la que da paso a la formación del MENOAL, del Movimiento de Países No Alineados, que hoy en día se ha rediseñado en este nuevo contexto. Están también del lado, pero no solamente hubo tensiones, porque recordemos que el MENOAL a su vez agrupa a países que están alineados, aunque formalmente decían que no estaban alineados, pero en la práctica eran zonas de influencia por parte de los Estados Unidos. Pero también había tensiones intrabloques en el caso de del eje socialista. Y recordemos en ese sentido, pues las escisiones de Yugoslavia y de China en el año 60, luego seguida por la albanesa, y luego a su vez por el eurocomunismo, que tiene un punto importante en la declaración de Livorno en el año 75, que es la que da pie a la famosa tesis del eurocomunismo, con lo cual se desintegra el eje que anteriormente se contraponía al bloque occidental como un todo. De manera pues que estos momentos están construidos, este abril de primer momento está construido sobre esta base. Un elemento importantísimo de esta primera época es la descolonización y la formación de nuevos estados que se incorporan en la comunidad internacional. Fíjense la magnitud de lo que significa el proceso de descolonización, que va a su vez atado con sentimientos nacionalistas y a su vez con ruptura con el pasado colonial, que estamos hablando que para el año 45, cuando se funda la Organización de Naciones Unidas, los países firmantes, los estados firmantes de la Carta son 51 miembros, entre ellos Venezuela. ¿Okay? Bueno, de 51 estados en el 45, se pasa a 122 estados en el 66. O sea, 10 años después. Fíjense ustedes la magnitud. Casi 50, más de 50 países se formaron de nuevos estados, aparecen como integrantes de la comunidad internacional, producto de los procesos de descolonización que se dan en las áreas periféricas. Y luego se incrementa a 184 en el año 93, apenas 20 años después. Y en este caso, como expresión del fin de la Guerra Fría y de la desintegración de la Unión Soviética y de Yugoslavia. Y finalmente, en el año 2011, llegamos a los 193 miembros integrantes de Naciones Unidas que conocemos actualmente y que son la expresión de esa ficción que se llama comunidad internacional. En este proceso, y anotando que uno de los elementos claves en este primer momento es, por supuesto, la crisis de la Unión Soviética y la desintegración del bloque socialista, esto viene precedido primero por una competencia de carácter geopolítico, que es lo que se conoció como la Iniciativa de Defensa Estratégica por parte de Estados Unidos, pero que periodísticamente se le acuñó el nombre por aquella película que estaba muy de moda en aquella época de Guerra de las Galaxias. Entonces, la Guerra de las Galaxias, el escudo misilístico o antimisilístico, bueno, implicó unos ingentes recursos y tecnologías que estaban más allá de las capacidades en esa competencia. Y esto se acompaña por la búsqueda de un proceso de reforma
que se expresa en las políticas de la perestroika y el glasnost en el 85. El resultado de todo ello, en relaciones internacionales y en la geopolítica en particular, se utilizan muchas imágenes que son ficciones que resumen momentos críticos. Y en este caso, eso fue la caída del muro de Berlín, que es el símbolo en el año 89 de la desintegración de la ex Unión Soviética y la desaparición del bloque socialista. Esto lleva, por supuesto, a unas repercusiones que exceden lo corto de la exposición que puedo hacer en estos momentos. Pero, ¿y cómo jugaba Venezuela en este abril, en este primer momento, en ese abril que no volverá? Los gobiernos del punto fijismo jugaron al alineamiento irrestricto con los Estados Unidos, porque en este momento los gobiernos del punto fijismo, Venezuela era el principal proveedor o era uno de los principales proveedores de energía, es decir, de hidrocarburos, que se expresaba entonces en el aporte a la reserva estratégica creada en el año 73, luego de la crisis petrolera, pero además también porque era el principal mercado del petróleo venezolano. Y a su vez en este espacio hubo algunos intersticios de algunas políticas que se calificaron de nacionalistas en aquel momento, pero cuyo análisis más a fondo revela que no necesariamente es así. Es el caso, por ejemplo, de la nacionalización petrolera, que llegó a ser calificada por un CEO de una de las empresas transnacionales como la mejor nacionalización del mundo. Y si lo dice un alto directivo de una empresa petrolera, eso quiere decir que es muy sospechoso. Y luego está en esencia lo siguiente: Venezuela sirve en este abril que no volverá como el efecto vitrina, el modelo de la democracia representativa que tenía que ser o que debía servir como replicador del modelo de democracia ideal para el resto de la región. Y eso tiene que ver también por qué a Venezuela se le tiene que atacar o se le ha atacado como se le ha atacado. Porque si ayer fuimos fuimos el modelo vitrina, hoy entonces el que ayer fue vitrina, hoy sigue siendo vitrina, sigue siendo un ejemplo de influencia. No puede ser, hay que desmontar por completo el modelo venezolano e incluso el cómo se llegó allí. Y con esto entramos al segundo momento, el momento del abril que está muriendo. Y esto lo vamos a situar en el espacio temporal entre, en el espacio temporal entre el año 85 y el 2022. Es el orden mundial unipolar. Es realmente el momento en el cual los Estados Unidos como tal se yerguen como poder dominante, eje dominante en el mundo. Y aquí quiero traer una primera cita del presidente Chávez, que ya visualizaba los cambios que iban a ocurrir en el orden geopolítico mundial. Y él dijo en ocasión de una visita a Damasco, a Siria, el 20 de octubre del 2010, la siguiente frase, que es realmente una prognosis del futuro en el orden mundial. Dijo: la idea del mundo pluripolar se está enlazando como una gran red política, económica, social, tecnológica, energética, alimentaria y espiritual, que a largo plazo se convertirá en el centro de gravedad de una nueva dinámica mundial. Y luego, ubicando a América Latina en todo este proceso, y fíjense, solo dijo en el año 2010, pero incluso previo, en el año 2003, refiriéndose a América Latina, en ocasión del primer curso de formación de trabajadores sociales venezolanos, dijo lo siguiente: la América Latina ha empezado a cambiar y un nuevo rostro está definiéndose en América Latina, en el Caribe. Estamos viviendo tiempos cruciales. Está muriendo una época y está naciendo otra época. Con lo cual estaba colocando las piezas del rompecabezas. Y este segundo momento
nosotros podemos ver las piezas del rompecabezas que van entrando en juego en la definición de este segundo momento. Comencemos. La ronda Uruguay. Ya mencioné anteriormente las rondas del GATT. Pues bien, dentro de las rondas del GATT, una ronda que es clave en la construcción de este momento de la globalización, porque este es el momento de la globalización, la ronda Uruguay, que es la más larga y una de las más importantes de las rondas que se suceden, culmina en el año 94 y la próxima convocatoria va a ser a la conferencia de Marruecos. Esta conferencia de Marrakech es la que da pie a la formación de la Organización Mundial de Comercio. Estados Unidos había cambiado de perspectiva y en ese cambio de perspectiva, fíjense ustedes que no es gratis, la formación de la OMC ocurre con apoyo del presidente Barack Obama y el negociador que va a la creación del organismo como tal es el actual presidente Joe Biden, que en aquel momento era vicepresidente. No es gratis, son piezas del rompecabezas. En este contexto va ocurriendo, sin embargo, también un nuevo cambio, y es que el dragón dormido al cual me referí, China, despierta después de un largo bostezo. Y ese dragón dormido, que ahora es despierto, comienza un proceso de apertura, un proceso de reforma bajo la conducción de Deng Xiaoping en el año 78 y define socialismo hacia puertas adentro y pragmatismo hacia afuera. Y en esa construcción, China ingresa entonces a la Organización Mundial de Comercio en el año 2001. Empieza a aprender de las experiencias de quienes hasta ayer eran sus propios rivales y adversarios. En este contexto unipolar ocurren lo que ya sabemos. Todo aquel que se oponía al orden unipolar y a los designios del esquema unipolar eran, por supuesto, castigados. Y Libia e Irak son ejemplos de ello. La osadía de proponer un dinar como una moneda de intercambio que competía con el dólar o definir incluso una política autonómica, por supuesto, de autonomía estratégica, eran, por supuesto, castigadas. Y tanto Libia como Irak son ejemplos en el 2001 y el 2003 de este momento que se vive en el orden geopolítico mundial. La OTAN, aquella OTAN de Europa del Este, que digamos que tenía como objetivo contener a Europa del Este, bueno, redefine en la conferencia de Lisboa, redefine su propósito, redefine la alianza atlantista, que es un elemento importante para los fines que estamos nosotros analizando aquí, y a su vez, al redefinir los objetivos, los retos, los riesgos, las amenazas del orden global, también, por supuesto, el número de miembros. Y de allí, hoy por hoy, la OTAN se amplía con 30 miembros y hay alrededor de 3 o 4 más que están esperando para su incorporación como miembros plenos de la OTAN. Ya no es la OTAN de la Guerra Fría, ahora es la OTAN como el brazo militar de un orden unipolar. Y algo importante, dentro de ese orden, me refiero a la OTAN, va a haber una categoría, además de los miembros plenos, que es la de estatus especial. Hay alrededor de 8 o 9 integrantes de diversas regiones. En el caso de América Latina, el único que tiene ese estatus de socio global es Colombia. Eso es importante saberlo. Y el presidente Petro no ha tocado para nada esa tecla. En este contexto, un elemento importante que aflora y que tiene una gran importancia para lo que sigue es la propuesta china del cinturón y ruta, o también conocido como ruta de la seda. Lo hace en el año 2013 en una conferencia en la Universidad de Kazajstán y posteriormente ya se formaliza en una conferencia en Pekín en el año 2014. ¿Qué supone el cinturón y ruta?
supone una reconstrucción por completo de las rutas de comercio, pero supone también, y este es el elemento clave de la confrontación que llega hasta nuestros días, este abril que estamos construyendo, que es precisamente la confrontación entre atlantistas y pacifistas. Pacifistas no porque sean pacíficos, pacifistas porque están localizados geográficamente, estratégicamente, geopolíticamente vinculados a la cuenca del Pacífico, al espacio del Pacífico. Bien, entonces, el cinturón y ruta supone un gran esquema de reordenación en el cual se define hacia Europa, hacia África. Y, digamos, y el secreto mejor guardado, que es que también América Latina juega, pero por aquello de los espacios y áreas de influencia que se respetan unas potencias a las otras, ya hay una tradición en que América Latina es un espacio de influencia de los Estados Unidos, y por eso entonces China ha sido muy cuidadosa en el manejo de la geopolítica cuando se refiere a América Latina. Sin embargo, eso ha estado allí. Una pieza de ese rompecabezas es toda la atención en torno a la construcción del canal de Nicaragua como una alternativa al canal de Panamá. Ese cinturón y ruta es clave para entender parte, como nos vamos a referir en breve, a elementos, a nuevos espacios de roces y de fricciones entre las potencias. Y en este esquema, por supuesto, el presidente Trump, en su administración, va a jugar un papel muy importante para querer o pretender reordenar el juego, y esto pasa necesariamente por patear la mesa para volver otra vez a colocar las piezas del rompecabezas en el lugar que, por supuesto, y con la imagen que, por supuesto, le interesa a los poderes imperiales y al orden, al intento o a la pretensión de reordenar un orden unipolar. Y este es el caso entonces de la formulación de América primero, que luego va a ser seguida por la nueva formulación de Biden en el año 2020 de racionalizar la globalización. Ese fue el concepto, racionalizar la globalización. ¿Qué quería decir esto? Bueno, vamos a reordenar las piezas que juegan en el rompecabezas, qué posición ocupa cada uno, y por supuesto Estados Unidos tiene que ocupar otra posición y asumir otros costos que no son los que actualmente, sobre los cuales actualmente se ha construido lo que se llama el orden global. En América Latina, mientras tanto, va a ocurrir las famosas oleadas progresistas. Una primera oleada progresista en el año 2000, que todos conocemos, donde uno de los actores fundamentales en la construcción de esa nueva autonomía regional fue, por supuesto, el liderazgo del presidente y comandante Hugo Chávez, pero que también allí estuvo presente, por supuesto, Fidel Castro, estuvo también presente Néstor Kirchner, estuvo también presente el primer gobierno de Lula da Silva, y así sucesivamente varios líderes más. Pero a esta primera oleada progresista, el punto de inflexión, al menos así lo considero yo en el análisis, fue precisamente el año 2014, porque en el año 2014 se sucede la primera conferencia de seguridad energética, temas que por supuesto conoce mejor y desarrollará mejor el profesor Camilo Rivero, porque la conferencia de seguridad estratégica es donde Estados Unidos se reúne con todos los países del Caribe, y recordemos, abro un paréntesis, y recordemos que es obra del presidente Chávez, con su visión geopolítica, que América Latina ya no era más América Latina, que América Latina era América Latina y el Caribe, y no era solamente un ejercicio académico de los intelectuales a partir de la historia o de los lazos de carácter étnico, sino que había que llevar a cabo políticas efectivas que vincularan al Caribe en cualquiera de sus expresiones con la parte continental.
cómo a través de programas de inversión, cómo a través de programas de intercambio, cómo a través de cooperación. Y Venezuela es el puntal para llevar a cabo todo ello. Y de ahí viene Petrocaribe, de allí viene todo lo que hace referencia a la creación de las grandes empresas, las transnacionales, como se llamaron en el esquema, que suponía una nueva forma de relacionamiento. Pues bien, para frenar todo eso, Estados Unidos convoca a una conferencia de seguridad energética con el presidente Obama y allí le dicen lo siguiente a los países del Caribe. Realmente quien tiene la seguridad, la certeza y es un aliado confiable y un suministrador confiable de energía somos nosotros, no es Venezuela. Por eso invitan a todos los países y Venezuela queda fuera. Y comienza en ese punto todo una labor de zapa para socavar todo el esquema de relacionamiento que estaba construido, y recordemos que la energía es fundamental en la construcción de un relacionamiento estratégico. De la energía se desprende nada más y nada menos que todo lo que es el modelo de desarrollo de un país. Bien, entonces, a esa primera oleada progresista le sigue un repliegue hacia la derecha, que es lo que conocimos en el año 2015, los gobiernos de Macri, los gobiernos de Peña Nieto, los gobiernos de Duque y los gobiernos de el gobierno del presidente Bolsonaro en Brasil, de manera pues que fue toda la política de cerco que conocemos no solamente para Venezuela, sino para los gobiernos que eran progresistas. Y luego tenemos la segunda oleada progresista, que es reciente, en el año 2020, la que estamos en estos momentos conociendo, donde hay todavía que hacer mucho análisis, porque dentro de esta segunda oleada progresista hay elementos de indefinición y hay contradicciones que afloran y que es importante, más allá de esta conferencia, el considerar y eventualmente evaluar y analizar. Tenemos en este espacio la renovación de la Alianza Atlantista, sobre todo porque habían nuevos retos. ¿Cuáles eran esos nuevos retos? La Alianza Atlántica, recordemos que se construye en la contraposición con las potencias del nazifascismo, pero ahora la nueva Alianza Atlántica redefine que sus elementos de contradicción, sus elementos de confrontación, sus amenazas son el terrorismo y, sin decirlo lo dicen, Rusia y China, los competidores. Esta alianza atlantista descansa en esencia, primero, en su expresión en la OTAN, pero la mejor expresión política de esa alianza atlantista es el grupo de los G7. El G7 que está formado por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, y aunque no es parte de la OTAN, pero sí mantiene una relación muy estrecha, es precisamente Japón. Es el último de los elementos que compone al G7. ¿Cómo juega Venezuela en este espacio, en este segundo momento? Venezuela, a partir del 99, reorienta su política exterior, construye un nuevo sistema de relacionamiento de alianzas con Rusia, con China como pivotes, y por supuesto con esto rompe con ese abril que ya no va a retornar. Ese abril de la Venezuela aliada, estratégica, incondicional de los Estados Unidos. Rompe con ese momento. Y en esta nueva Venezuela, que es precisamente con un nuevo diseño de geopolítica en este orden mundial, suscribe cantidad de acuerdos de cooperación, de inversiones, de intercambio con este nuevo esquema de relacionamiento en tecnología, en provisión militar, en cooperación económica, etcétera, etcétera. Alrededor de 250 acuerdos se han suscrito ya con Rusia y 500, un poco más, con China hasta el presente. Este es el momento de la independencia estratégica que es perseguida y por lo tanto esto lleva al rompimiento de la subordinación con los Estados Unidos. Y esto, por tanto, trae como consecuencia
las acciones de desestabilización y el golpe de abril, que tiene dos componentes, al menos en mi análisis. Uno, el ideológico. O sea, nacionalismo, socialismo, son palabras que molestan en la cultura de la geopolítica de los Estados Unidos y que, por supuesto, significan amenaza. Tan solo el hecho de que estén presentes. Y en lo económico, porque sabemos muy bien el móvil petrolero. Como dice un gran amigo mío, tiene olor y sabor a petróleo. Y en esto entonces, posteriormente, sigue todo lo que es la política de cerco, de bloqueo. Ese abril que, por cierto, nos ha retratado muy bien Oli con toda la explicación que nos ha dado. La manipulación de imágenes, porque hay que desmontar, como ya mencioné, aquel efecto vitrina de la Venezuela democrática. Ustedes se podrán imaginar, Venezuela antes fue modelo de la vitrina democrática y hoy es el modelo de la lucha de los pueblos. No se puede permitir, es totalmente incongruente en la construcción de un imaginario geopolítico. Por eso entonces toda la política de cerco y de bloqueo que va progresivamente imponiendo las medidas coercitivas unilaterales de unas pocas hasta hoy en día que ya van por el orden de las 929 y somos el cuarto estado con mayor imposición de medidas coercitivas en el mundo. Y el punto de partida fue la ley del Congreso de los Estados Unidos en el año 2012, que es el que da pie para el decreto Obama del 2014, con aquello que es una suerte de lenguaje de malabarismo pero esto es importante. A veces uno, digamos, no es que se burla, sino que uno lo toma como a la ligera, como poco creíble, pero eso tiene todo un propósito. Cuando el presidente Obama en el decreto llega y fija y dice que somos una amenaza inusual y extraordinaria, esto hay que tenerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos hablando que este es un malabarismo del lenguaje que lo que intenta colocar es alinear en un concepto que en derecho internacional sí tiene validez, que es el de la legítima defensa. Si yo soy una amenaza inusual extraordinaria, quiere decir que yo no soy el que estoy atacando, yo me estoy defendiendo. Entonces, por eso este malabarismo que aparentemente es motivo de sorna es profundamente peligroso. Y esto se acompaña luego con toda la manipulación de la noción de, recordemos que la comunidad internacional, hago un paréntesis, está constituida por estados independientes y soberanos. Y esto es lo que da la relación de igualdad y el peso específico en los organismos internacionales, en la capacidad de contratar como iguales al celebrar convenciones y tratados. Entonces, cuando yo empiezo a elaborar un lenguaje de amenazas inusuales, de estado fallido, de narcoestado, de ejes del mal, y otra serie de términos que empiezo a utilizar, no solamente estoy cambiando el imaginario, sino que esas expresiones empiezan a ser utilizadas en documentos jurídicos, empiezan a ser utilizadas en decretos que implican acciones administrativas, que implican que son a su vez la base para decisiones de carácter judicial. Entonces, es todo un elemento importantísimo que tiene que ser visto como parte de la lucha, de la confrontación. En este contexto, Venezuela entonces redefine su liderazgo con la visión de patria grande, impulsa una diplomacia bolivariana de los pueblos que se va a expresar en la nueva arquitectura de la integración regional del ALBA-TCP, de la UNASUR, de la CELAC. Elemento importante, certifica las reservas de hidrocarburos que llevan a los conocidos 296.5 millones de barriles en el 2010, que han sido reevaluados recientemente y han incrementado un poco más este número que estoy dando. Pero además también inicia el proceso de certificación de las reservas mineras
que había sido muy poco tratado anteriormente. Y esto supone que Venezuela se define como una potencia minera con una serie de minerales críticos y estratégicos que todavía están siendo, apenas están siendo considerados, certificados e incorporados en los procesos del desarrollo del país. Y todo esto se resume en la expresión, entonces, que el Plan de la Patria nos va a recoger de Venezuela, país potencia, que se traduce en una potencia pacífica, articuladora de la relación sur-sur, soberana y con independencia estratégica. Quiero hacer, sí, un punto aquí. Este elemento de la construcción de la patria grande, sí tiene que ser, desde un punto de vista geopolítico, tiene que ser considerado, evaluado, estudiado mucho más a fondo. ¿Por qué? Porque en un contexto donde no todos hablamos el mismo lenguaje, las acciones en las cuales se concreta, más allá de lo discursivo, el Plan de la Patria, ha sido base para que varios gobiernos de países que han suscrito acuerdos, que han establecido relaciones con Venezuela, hayan utilizado más bien el espacio, esa construcción, esos mecanismos de cooperación para explotar las oportunidades que Venezuela ha puesto al servicio de la construcción de esas relaciones. Entonces, hay que pasar el concepto de patria grande por un sano realismo. Y el tercer momento, el abril que se está construyendo como promesa. Ese abril, a partir del año 2022, ya veremos por qué, con todos los ajustes que puede llevar o que puede conllevar los términos de la fecha, pero es el momento que resume muy bien esta era que podemos llamar del desorden, del conflicto, que conlleva construir un orden multipolar. En una obra que por lo demás yo creo que es recomendable leer, que es La trampa de Tucídides. Es un muy buen resumen de la geopolítica actual. Se apuesta no tanto por el orden multipolar como por la tripolaridad. Esto puede en todo caso conversarse, discutirse, pero ya sea, es parte de las incógnitas. La salida está por el orden multipolar, la salida está por la construcción de una tripolaridad sobre la cual se construya el orden, es parte del debate que queda abierto. En todo caso, yo comienzo este tercer momento con una frase del presidente Nicolás Maduro en el año 2019, el 19 de agosto, en un discurso que diera. Dijo: Venezuela está en el epicentro de la lucha geopolítica mundial, enfrentando una etapa crucial de resistencia y batalla de la dignidad. Estoy seguro que los pueblos libres de la patria grande iniciaremos una nueva etapa de contraofensiva para la victoria. Y en eso estamos. El punto central de esta etapa está dado por la construcción de una nueva arquitectura del orden global mundial y del centro de gravitación sobre el cual descansa ese orden, o habrá de descansar ese orden mundial. ¿El eje atlántico o el eje pacífico? Ese es el debate que se está dando. Y esas son las acciones de confrontación de todo el mapa que tenemos actualmente en la lámina presente. Y se refiere a todo el tema del reparto de zonas de influencia y de mercados que ello a su vez va a traer consigo. La rivalidad estratégica está concentrada en reconstruir el orden mundial unipolar con los Estados Unidos como potencia hegemónica de un orden internacional de ideología conservadora, de orientación neoliberal versus un mundo multipolar
democrático y de responsabilidades compartidas. Estas son las dos imágenes que están confrontadas en estos momentos. Desde hace tiempo, un par de años atrás, ya se ha iniciado una carrera armamentista, desde que se abandonó, como mencioné, los acuerdos SALT I y SALT II. Fíjense algunos datos recientes, porque esta carrera armamentista se ha acelerado en los últimos tiempos. En el 2018, el gasto militar mundial fue de 1.8 billones de dólares. Y en el 2022, 2.1 billones de dólares. Y hubo un incremento de alrededor de un 3% en el gasto mundial. Y luego, si lo vemos por países, veamos lo siguiente. En el año 2015, Estados Unidos gastó 570 billones de euros. La fuente que estoy utilizando en este caso es marco.com, y por eso ellos lo tienen expresado en euros. China gastó 175 billones y Rusia 59 billones. Estamos hablando en el año 2015, pero vamos ahora al año 2021. Estados Unidos, ha gastado 676 billones para el año 2021. Es decir, hubo un incremento de más de 100 billones en gasto militar. China ha gastado 260 billones y Rusia 61 billones. O sea, el crecimiento ha sido más discreto. Para el 2020, el presupuesto en conjunto de la OTAN fue de 1.03 billones de dólares. Estamos hablando de la misma OTAN que en estos momentos cada vez más se va acercando al involucramiento directo en el conflicto de Ucrania. Este es el momento de impedir a toda costa que la alianza Rusia-China se exprese en la construcción de la ruta de la seda. Y por eso entonces el cierre del gasoducto Nord Stream 2, la voladura que hemos visto recientemente. Vemos también entonces cómo se ha manipulado con Ucrania y forzado a Rusia a que lleve a cabo la operación especial en febrero del 2022 y por supuesto el despliegue de una política de contención estratégica a China, cercándola y abandonando uno de los compromisos que se había establecido mucho tiempo atrás, que era la de apoyar la política de una sola China. Al contrario, hoy lo que se explota es la confrontación Taiwán-China y vemos cómo esto implica incluso la redefinición de zonas de roce y tensión geoestratégica. ¿Dónde están hoy localizadas? La zona ártica, porque es uno de los brazos de la ruta de la seda. África, porque es un espacio nuevamente de confrontación. Vemos que frente a la ruta de la seda, la propuesta de los Estados Unidos y el G7 ha sido precisamente volver a construir la propuesta que se llama volver a construir un mundo mejor. Y esa propuesta descansa en alrededor de 300 billones de dólares en cooperación, en industrialización, en programas de desarrollo, en los países que estén alineados con las potencias de Estados Unidos y la Unión Europea. Y de allí los viajes recientes que hemos visto desde el canciller alemán hasta la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a varios países africanos, buscando frenar la influencia de China y la articulación de África en la ruta de la seda. La otra zona, el mar de China Meridional. El otro elemento clave, por supuesto, el espacio ultraterrestre, poco comentado. Es una de las zonas de roce y de confrontación en estos momentos, porque allí el proyecto Artemisa excluye a Rusia y China de la competencia por alcanzar la posibilidad de desarrollar el espacio ultraterrestre. Y esto a su vez supone poner en tensión al propio derecho internacional, porque lo que se está utilizando como código para reglamentar el espacio ultraterrestre, que solamente tiene un ordenamiento legal, que es una convención al respecto, es a través de lo que se conoce como el proyecto Artemisa. Y en ese proyecto Artemisa, entonces, lo que está detrás de él
es todo el tema de la explotación, colonización de los minerales que puede haber en el espacio ultraterrestre. Y esos minerales, la manera en cómo se está construyendo la aproximación jurídica al tema, es precisamente a través de recuperar, de volver a traer sobre el tapete aquello del derecho de conquista, el derecho de ocupación, que son instituciones del siglo XVII y son las que están sirviendo para la ocupación de ese terreno. Terminando, luego tenemos a Venezuela, Nicaragua y Cuba, que son también espacios de confrontación en este nuevo. En este orden internacional inestable e incierto, en el cual hay fuerzas que pugnan por el reordenamiento unipolar, una vuelta al status quo aumenta el riesgo de los conflictos exponencialmente. De allí que solo la voluntad de la diplomacia y las políticas exteriores que concertadamente se esfuercen por hacer de la paz el fundamento de la seguridad internacional, se podrá frenar la entropía del sistema internacional que hoy conocemos. Venezuela en este contexto, y con esto finalizo, promueve una diplomacia bolivariana de paz, apuesta a la patria grande como línea de acción y a las relaciones sur-sur con base en la multipolaridad. Pero hay que advertir que esta apuesta geopolítica encierra riesgo y amenaza. ¿Por qué? Por nuestra definición soberana de alianzas estratégicas con China, Rusia, Irán y Turquía, por apostar a la transformación del orden global y otro mundo posible, pero nuestro compromiso, nuestro reto, nuestra apuesta es por la construcción que Bolívar y Chávez impulsaron y el compromiso de continuar el proyecto inacabado de independencia y soberanía. Gracias.